falta narrativa incluso de región. ¿Qué somos en Norte de Santander? Nosotros somos una región minera, ¿verdad? Para mí somos también agropecuarios y somos también comercio. Somos, y tú lo sabes, infinitas cosas para resaltar que tenemos como región, y todos sabemos que el café entró por Norte de Santander, que el primer piloto comercial colombiano fue de la región, que la primera constitución que declaró República de Colombia es de acá. O sea, tanta infinidad de cosas que construir esa narrativa para mí me ha parecido siempre muy importante. Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Bienvenidos a Yo Creo en Cúcuta. Hace también un tiempo largo buscando la agenda con este buen amigo. Byron, muchas gracias por estar en Yo Creo en Cúcuta, por tu tiempo, por creer en Cúcuta naturalmente. Y ahora entramos en materia. Cuando hablo de Byron Falla, seguramente esa marca es muy reconocida en un sector en particular que para Cúcuta y Norte de Santander es trascendental, como el sector minero energético, el carbón puntualmente. Pero de pronto, para el que no conoce mucho, cuéntanos un poquito quién es Byron Falla y nuevamente bienvenido. David, muchas gracias por la invitación, de verdad, por este proyecto tan espectacular que le he estado haciendo mucho seguimiento a todo lo que ha sido en los invitados que has tenido y el alcance y sobre todo el propósito que tiene este podcast, que definitivamente aporta muchísimo para la ciudad. Yo creo en Cúcuta y por eso es un gran honor para mí poder estar acá con ustedes en este espacio. Bueno, yo soy Byron Falla, un cucuteño de estas tierras de mamá norte santanderiana, papá tolimense, pero muy orgulloso de pertenecer acá a Cúcuta y a esta linda región. Estoy en el sector minero energético de la región hace aproximadamente 15 años, ejerciendo empecé desde toda la cadena de valor completa del carbón, desde un gran productor minero de la región, del cual hice parte alrededor de 9 años, una de las principales compañías mineras acá de Norte de Santander, gran productora minera, y estuve a cargo de todas las operaciones y sus planes de comercialización y exportación. Llego al sector de mucha casualidad, soy ingeniero de sistemas. Para allá iba y para no, digamos, adelantarse un poquito, justamente antes de, también Byron tiene un rol muy importante en la docencia. Creo que la docencia no solamente puede ser una herencia de pronto de tu padre, sino que también la practicas. Háblanos un poquito, digamos, de esos momentos de Byron a punto de graduarse. ¿Qué pensaba? ¿Ya se veía en el sector? ¿O cuáles eran como las conversaciones con tus amigos a punto de graduarte de la universidad como ingeniero de sistemas? Ay, qué interesante pregunta, porque mira que yo a punto de graduarme, mi papá es profesor universitario hace 35 años, entonces la docencia de la Universidad Francisco Polo de Santander, la docencia siempre ha estado en el ADN de mi casa. La educación y entender que transforma realidades, que definitivamente nos lleva a alcanzar nuevas oportunidades, ha estado muy presente para nosotros, para mí también personalmente, por eso también la ejerzo desde ese rol de docencia. Y cuando estoy a punto de graduarme, yo ya estaba incluso vinculado a la Francisco Polo de Santander en unos programas especiales de monitoría, a un programa muy especial que tenía sistemas para estudiantes de primer semestre, como unas tutorías especiales para pensamiento sistémico, fundamentos de programación, y esto era un trabajo remunerado que pues para un estudiante a punto de graduarse pues era una buena oportunidad, porque evidentemente nos da un rol primero de experiencia profesional y segundo evidentemente de un pago. Entonces eso pues era demasiado interesante. Yo iba enfocado en mi línea de sistemas. Se presenta la oportunidad para mí en la vida, que pues las cosas de Dios también que pasan en el camino, las oportunidades que hay en la vida en los momentos que tiene que ser. En mi caso, un gran empresario de la región minero, que construyó muchísimo legado acá en Norte de Santander, fallece alrededor del 2012, y en ese momento pues se dividen las compañías, una compañía que tiene procesos industriales de coquización
y otra que queda con toda la titularidad de alrededor de 8 minas de carbón. Yo entro ahí con los hermanos que quedan a cargo de esta compañía y entro, y mira que es muy curioso, David, de historia, que me hace recordarla hoy, porque entro primero como el rol de sistemas. O sea, a mí me piden, me piden hacer un contrato específico de una red, de una oficina que están volando, y por una cercanía que tenía de conocimiento de esta nueva administración que iba a tener, eh, había unos problemas de sucesión, que no comúnmente ocurre cuando alguien fallece. Sí. Entonces, varios hijos de distintas mamás, con una sociedad familiar que tenía pues todo ese conflicto de sucesión, hacía que fuera necesario tener un mecanismo de protección incluso a las estructuras societarias de los títulos mineros, una empresa operadora de minas. A mí me dicen en ese momento que si puedo por la confianza también que había, tomar una representación legal de esta compañía, mientras ellos buscaban la persona que pues, fuera a ocupar esta representación legal. Esto iba a ser por un periodo de 3 semanas, así fue el pedido inicial. Evidentemente, si te das cuenta, un cambio de rol bastante significativo. Y además muy joven. Bastante joven para mí, o sea, al otro día, y siempre recuerdo con mi ex jefe de ese momento, que me dice: al otro día usted me llegó con el abogado de mi familia, y en efecto, porque pues a comentar en mi casa, pues, representante legal de qué empresa, qué es eso. Afortunadamente, pues después de esa reunión con los equipos jurídicos, se dio cuenta que pues, era algo totalmente viable de realizar, era una estructura obviamente societaria totalmente existente, totalmente legal, que era la preocupación que obviamente teníamos desde la casa. Eh, y yo le coloqué condición para aceptar esto, que dije: mire, yo acepto esas 3 semanas siempre y cuando lo que ahí diga el papel que yo voy a hacer, pues yo soy. O sea, lo que ahí diga que soy, pues yo soy. Y pues esas 3 semanas se convirtieron en 8 años y medio. 8 años y medio en aprender toda la estructura de un sector nuevo para mí, la ingeniería de sistemas, y por eso para mí es tan importante desde el nivel de docencia que el pensamiento sistémico esté a cualquier profesión, y hoy es tan relevante en el mundo de hoy, porque precisamente nos permite eso, ver el mundo y ver cualquier organización como un sistema. Y eso nos permite, evidentemente, pues, poder modelar procesos, buscar eficiencias, automatizar, ¿sí? Mejorar flujos. Y en mi enfoque, pues, en este tipo, pues, desarrollé siempre el esquema administrativo, gerencial y comercial. Hice posteriormente, entonces, un MBA con la Universidad de La Rioja en España, para darle más el enfoque precisamente a mi carrera. Y allí entonces pues está ese ingeniero de sistemas con pensamiento sistémico en un sector como el carbón, completando además posterior a esta etapa en el productor minero, eh, pasando posteriormente al sector público. Yo sube como... Hay una pausa también, porque creo que al final de esos 8 años largos, 8 años y Ujú, medio, es que tenemos la oportunidad de es conocernos. correcto. Y es una oportunidad bonita, tanto para el proceso de Byron como para el mío, porque estábamos en situaciones parecidas. De acuerdo. Byron estaba posesionándose como secretario de Minas de Norte de Santander, El mismo día. y en el mismo momento, Sí, con la misma persona que era el gobernador encargado del momento, yo estaba también firmando como secretario, como director de Indenorte, como director de deportes de Norte de Santander, y así nos conocemos así nos conocemos. con nuestras familias. Ahí conocí a tu papá, yo Sí. estaba también con mi familia, en fin. Pero entonces mira una cosa ahí, eso fue 2019. Hoy en día lo público, más que antes, demanda unos nuevos liderazgos, y unos liderazgos muy bien formados, unos liderazgos con muy buenas bases. Compártenos un poquito acá en este espacio, después de haber pasado por esa experiencia liderando un sector que ya conocías, Ujú. pero desde un rol diferente, el sector privado. Ahora, en ese momento, desde la gobernación, desde la mirada de la entidad territorial, ¿cuáles como esas lecciones que tú hoy día dices: mira, estas fueron las lecciones aprendidas de ese momento? Bastantes lecciones. Creo que fue una muy buena oportunidad incluso de permitir eso para el sector, que desde el sector privado se tomara una vocería institucional
y una gestión completa institucional. Fuimos el cierre precisamente de un periodo de plan de desarrollo del 2019, lo cual pues permitía ver avanzar sobre lo que ya estaba obviamente avanzado y construido, pero también darle ese sello privado y obviamente de experiencia al sector que traíamos obviamente realizando. Ya veníamos haciendo algunas asesorías en esa secretaría y precisamente pues eso permitió que fuera mucho más fluido. Lecciones aprendidas es, definitivamente hay mucho complemento que debe lograrse cada vez más entre el sector público y el sector privado. O sea, nosotros a veces y me pasa mucho desde el sector privado, desde nuestros amigos empresarios, decimos, no, es que la politiquería que le llaman al sector público, pero realmente es que eh, internamente comprendí más que todo el esquema de transformaciones o de necesidades propias del sector requiere ese apoyo institucional, de ese acompañamiento y de ese respaldo, obviamente, que venga, de esas reglas claras, de ese cómo hacer las cosas, que nos permita a todos avanzar sobre los objetivos, obviamente, al final regionales, que al final, pues, obviamente, son lo que en este caso particular se buscaba. Entonces, lo que tú dices a mí me parece muy importante y cada vez más yo sí estoy viendo esos cambios hacia ese objetivo. Lo estás haciendo tú, por ejemplo, desde el rol que estás teniendo en estos momentos en el sector público. Y yo considero que fue una buena experiencia, muchas lecciones. Ahí hicimos cosas muy interesantes también para el sector minero energético de la región. Impulsamos muchos sectores acá muy importantes como la arcilla, por ejemplo, como los hidrocarburos también, que acá pues de alguna manera siempre solo veíamos un pozo petrolero, pero hay mucho potencial incluso también en aspectos petroleros que convocó a distintos agentes acá a la región para que conversáramos sobre estas temáticas. También ayudó mucho a entender la necesidad de que la academia también se articule más al sector privado. Yo pues siempre he estado también muy enfocado en estos temas de pertinencia educativa y de trabajo e investigación para aportarlo en las industrias y empezamos a ver que el rol de lo público puede ser ese puente que por fin pueda acortar esas distancias que en estos momentos aún todavía sentimos que tenemos entre la academia y el sector privado. Entonces yo creo que en las lecciones aprendidas diría que son estas principalmente, que permitieron hacer pues un interesante cierre, como te vuelvo a decir, de un plan de desarrollo en el sector y pues hacer aportes también a este sector que obviamente valoro tanto y quiero muchísimo para la región. Byron, ayúdanos a entender un poquito más, Mm. haciendo como un zoom en el sector, porque claro, desde una entidad territorial, llámese gobernación, llámese alcaldía, a nivel presupuestal, pues es muy clara el aporte de las regalías y lo que se pueden hacer a nivel de obras, de infraestructura, de impacto para la población con ese buen uso de las regalías. Pero ayúdanos a entender un poquito la ventaja que tiene Norte de Santander, incluso Cúcuta como ciudad-región, alrededor del sector. Tener como unos números más claros que tú dijeras, oye, cualquiera que escuche este podcast debería tener este mapa muy claro en su cabeza. Qué buena pregunta porque lo he dicho, mucho de lo que nos pasa en la región es que nos falta narrativa incluso de región. ¿Qué somos en Norte de Santander? Nosotros somos una región minera. Para mí, somos también agropecuarios y somos también comercio. Y tú lo sabes, infinitas cosas para resaltar que tenemos como región y todos sabemos que el café entró por Norte de Santander, que el primer piloto comercial colombiano fue de la región, que la primera constitución que declaró República de Colombia es de acá, o sea, tanta infinidad de cosas que construir esa narrativa para mí me ha parecido siempre muy importante y sobre todo el sector minero, porque lo veo muy desde dentro del sector como una responsabilidad que también tenemos del privado y que tenemos que darle a la región. Yo cuando veo las primeras 10 empresas de Norte de Santander son del sector minero energético, empezando por una gran empresa minera industrial que hace procesos de transformación y exportación de carbón, que es la primera empresa de Norte de Santander. Yo trabajé allí después de pasar por la gobernación, cerca de 4 años gerenciando todas las operaciones comerciales, gerente comercial de todas las operaciones comerciales de este grupo. Eh, Luego vemos en las primeras 10 empresas a Termotasajero,
Ascenso, o sea, todo el sector energético, y posterior a ello más empresas mineras, productoras o comercializadoras exportadoras. Vemos el comercio internacional de Norte de Santander y más del 86% de las exportaciones del departamento son mineras. Si vemos a nivel país, ¿dónde está la minería? Pues vemos obviamente Cesar y La Guajira como la gran minería. Para mí son los doctores, los PhD, los que han hecho historia obviamente en el país y muy expertos en la minería. Luego vemos ahí a otras regiones importantes mineras, donde está, por ejemplo, Cundinamarca y Boyacá. Se reconocen también mineras. Tú vas a Boyacá y reconoces la estructura minera del sector privado, del sector público, todo el alrededor de su población. Y ellos para mí son adultos en la minería. Ya incluso están terminando el magíster porque realmente han desarrollado muy bien para la región, como tú dices, no solo el aporte de regalías, sino el encadenamiento que pueden lograr. Nosotros en Norte de Santander yo diría que somos un muy buen profesional, porque ya nos profesionalizamos, realmente hemos hecho una historia muy importante acá en Norte de Santander, tenemos un sector realmente muy desarrollado, con muchos actores interesantes que nos aportan a la región, con un encadenamiento también alrededor, pero también con algunos retos que tenemos. Tenemos retos a nivel regional y de sector, por ejemplo, de unión, de encadenamiento, de pensar en colectivo, y son muchas de las cosas en las que aún sigo trabajando también desde mi rol dentro del sector minero, como mi rol también en educación y en docencia que venimos haciendo. Decirle a la región y a los actores también que hacemos parte de la cadena de valor, venga, es que no podemos seguir hablando de que la culpa es del comercializador y la culpa es del productor, la culpa es de la ferretería que me tiene el precio muy alto. No, es que nos vivimos planeando a corto plazo, que el bloqueo de Zulia, que las cosas que están pasando hoy, y no lo hacemos a nivel de sector de mediano y largo plazo, de esas perspectivas realmente que tenemos como región y de oportunidades que tenemos en este sector precisamente, por ejemplo, de la región, que como te destaco, es uno de los principales sectores, el principal sector de exportación. Es a nivel de producción industrial, tenemos una torta de participación que supera es superior al 27% de la producción industrial. Es la transformación incluso del producto de carbón a un valor agregado, que es el coque. Y en ese coque a nivel mundial, por ejemplo, tenemos una participación del cuarto lugar. Teníamos el tercer lugar e Indonesia llegó a tomar la posición del cuarto lugar precisamente porque un capital chino en Indonesia, pensando a futuro, planeándose a mediano y largo plazo para tomar oportunidades del mercado. Y nosotros estamos en estos momentos, como muchos otros sectores también que por la situación mundial se encuentran golpeados, porque yo diría en momentos retadores, sobre todo de lo que viene ocurriendo a nivel mundial y más también en nuestro país, pero que nos lleva a preguntarnos, venga, ¿realmente es tiempo de seguir quejándonos o es tiempo también de tomar más acción y prepararnos para esa planeación a mediano y planeación a largo plazo? O sea, pensando en ese futuro que viene. Yo veo que tú lo marcas mucho en lo que llaman la Cúcuta emergente, Sí, y así en es. efecto y también te lo he visto cuando hablas de la región emergente, o sea, que no podemos seguir quedándonos simplemente en pensar que los problemas se solucionan es en el momento de hoy. Ahí hay altísimas oportunidades que tenemos, repito, de que ese adulto que somos en la minería, por ejemplo, tenemos cercano a un vecino acá que es Santander, y hoy, con toda esta situación, hay un mercado emergente que estamos desarrollando con un niño en la minería. Entonces, para mí es Santander. Un niño en la minería que nosotros que somos incluso más adultos profesionales, podemos ayudar y ya está pasando. Está yendo mucho empresario de Norte de Santander a Santander por unas oportunidades de calidad de producto que hay allí de un carbón, pero que necesita complementarse incluso con carbones de Norte de Santander. O sea que esa visión del Gran Santander que hemos tenido y que sé que se ha venido trabajando muy fuerte en eso, hay altísimas posibilidades de hacerlo si lo desarrollamos en los principales sectores económicos que lo hacen. Pero ahí tenemos unos retos muy grandes. Producción, necesitamos aumentar más niveles, eso lleva logística, eso lleva gestión portuaria y eso lleva incluso una implementación de un clúster de encadenamiento alrededor, pero que permite potenciar muchísimos más sectores y deberíamos estar enfocados en ello. Cuando nos hablas que pasamos, digamos, de un tercer lugar en participación al cuarto lugar, entiendo que es en volumen, digamos, de aporte Es a un correcto. mercado, a una demanda de mercado. Pero, ¿qué tan confiado te sientes? Porque sé que viajas no solamente a ferias, sino también a congresos, a foros.
muchos de ellos foros internacionales, entonces pues de estar sentado al lado de un comprador de Turquía o de un comprador de la India, ¿qué tan confiado te sientes cuando representas el producto de nuestra región? Muy confiado y por muchas cosas. Primero, porque nosotros en este mercado de commodities, porque al final es un mercado de recursos naturales que termina estando en el mercado de commodities, tenemos en este mercado, por los carbones que hay en Norte de Santander, unas particularidades. Primero, tenemos carbones térmicos que son para consumo energético y a nivel mundial tú sabes que la matriz energética del mundo sigue teniendo una participación de alrededor del 35% de las fuentes de carbón y eso continúa siendo una necesidad para lo que llamamos seguridad energética mundial. Vamos a seguir teniendo una participación de fuentes renovables y fuentes alternativas. Sin embargo, la necesidad mundial de confiabilidad y seguridad energética hace que sea relevante y necesario aún el carbón hoy y lo seguirá siendo por muchos años y nos lo muestran las perspectivas de demanda en adelante. Norte de Santander cuenta con un carbón térmico de alto poder calorífico. O sea, si te lo digo, Cundinamarca, Cesar y Guajira eh, tienen un poder calorífico inferior, pero evidentemente lo hacen a una gran escala, que es la gran minería de la región, a unos precios obviamente más económicos. Pero eso nos permite a nosotros tener unos mercados americanos y unos mercados europeos para demanda energética e industrial de una forma interesante que nos sigue manteniendo relevantes. Por lo cual, esa tranquilidad en ese segmento de carbón térmico de la región pues nos da un muy buen lugar y posicionamiento. Luego nos vamos a carbones coquizables y coque específicamente y tenemos una característica que nos dio la geología de la región. Es un bajo contenido de fósforo, ultra bajo contenido de fósforo, que permite, esto hace que los carbones coquizables pasan al proceso de coquización, que es el proceso industrial en el que se hace un subproducto llamado coque, y ahí es donde tenemos esa cuarta posición a nivel mundial, con 4 millones de toneladas que hace Colombia al año de este producto. Y el bajo contenido de fósforo hace que podamos tener un mercado de ferroaleaciones, que es la particularidad al acero, que lo hace bien sea por dureza o bien sea por oxidación, pues que sea obviamente un producto de acero especial. El bajo fósforo permite hacer aceros inoxidables de alta calidad, de altísima calidad. Entonces, por ejemplo, las ollas Tramontina, que ves tú brasileras y demás, y que muchos las tenemos en las casas y demás, y los cuchillos y las ollas y demás, están hechas con coque de carbón de Norte de Santander y con coque de Norte de Santander, porque es un acero inoxidable que se hace con el bajo fósforo del carbón que encontramos en esta región y el coque de ultra bajo fósforo que tenemos acá. Entonces nos da un diferencial, obviamente potencial muy grande que deberíamos, primero conocerlo, porque muy poco lo conocemos en la región, y segundo, pues tener esa tranquilidad que tú dices para realizarlo. Evidentemente, ahí nos empiezan a medir también sobre un mercado internacional, donde hay otros actores que compiten con nosotros. Entonces tenemos a Sudáfrica, tenemos a Indonesia, tenemos a otros actores, pero si tú ves las particularidades de esos actores, que sí, son muy económicos en algunos momentos, en muchos momentos, si ves la estructura social, política y demás, no son países confiables de largo plazo. Y eso lo conoce el consumidor. Compra hoy por precio, Claro. pero en lo que nosotros venimos desarrollando y yo vengo desarrollando con los productos de Norte de Santander es, venga, el mundo hoy precisamente está trayendo unas cadenas de abastecimiento para suministros de aliados estratégicos en las cadenas de abastecimiento. Y Colombia termina siendo y ha sido un país que da confiabilidad precisamente en el largo plazo por su estructura jurídica que ha tenido, porque aunque tiene reto logístico, funciona hoy, ha seguido funcionando, Sí. imagínate donde lo mejoremos, y eso permite responder precisamente a esas dinámicas de mercados más de largo plazo que permiten obviamente tener una posición que nosotros seguimos teniendo. Entonces, la pregunta tuya es, siempre he tenido la confianza y sobre todo el valor que le damos, que le doy sobre todo al producto y al portafolio de los productos mineros del Norte de Santander, de esos actores que hacemos parte acá de la cadena, que todos trabajamos y sé que somos muy resilientes y lo seguimos demostrando, y que nos permite seguir teniendo oportunidades hoy y hacia adelante, con unos temas muy retadores, te lo repito,
y más este año que para todos ha sido un año muy retador. eh, a nivel muy particular para mí también lo ha sido. O sea, tú sabes también la posición que he tomado en el sector, incluso minero. Sí. Yo me retiro incluso de esta gran compañía que te menciono, pues de la número uno de la región, a tener un emprendimiento precisamente dando una propuesta de valor al sector para conectar a productores precisamente con el producto con esos mercados internacionales, buscando realmente que sea una conexión directa que permita ser más eficiente, obviamente, los márgenes y pensando más en alianzas estratégicas de largo plazo con consumidores o con traders de largo plazo. Justamente con Conexus, que es Ujú. el emprendimiento que tienes en este momento, que para mí más como una plataforma Es que nos correcto. presenta al mundo, Ujú. yo siento, usando un símil, que tienes como un termómetro y logras como medir la temperatura del mercado de consumo. En esas sensaciones, ¿qué tan dispuesto ves, entendiendo los retos, no solamente de lo quebrada nuestra geografía que nos coloca retos logísticos, sino también los retos de orden público que se suman a eso? Pero cuando mides la temperatura del empresario o el inversionista de afuera, ¿qué tan dispuesto lo ves de venir a invertir a Norte de Santander pensando en lo que estabas diciendo, por ejemplo, el caso de Indonesia? Muy buena pregunta porque yo veo mucho potencial realmente para la región, pero que también debemos a nivel interno nuestro como sector, y yo que lo conozco con el tiempo que he trabajado del mismo, y sobre todo de todas las áreas que he podido pasar por todos los actores que hacen parte de la cadena de valor, es que sí tenemos que primero cambiar unos temas culturales que nos pasa en la región. Entonces, lo vuelvo a repetir porque nos pasa, que es la unión. Tenemos que pensar más en colectivo. Acá esos temas de solo para unos y no para todos. Vemos ejemplos, por ejemplo, de Antioquia, que todo un sector en particular sale adelante sobre un mismo pedido, sobre una misma búsqueda de mejora precisamente de competitividad de sus sectores. Nosotros en Norte de Santander veo que en varios sectores y en un tema cultural pareciera ser muy norte santanderiano, quizás de la fuerza, esto es mío, me lo he luchado y demás, y que hay un empuje muy grande acá de muchos actores, pero que para mí el mundo hoy está diciendo que esa cancha ya no debería ser. La bravuquería, el más grande del barrio, las billeteras grandes y demás, que definitivamente yo que incluso participé mucho de esos esquemas, pues eso ya, ya para mí está definitivamente en un esquema en que el mundo está diciendo, es un mundo hoy que está buscando otro tipo de cosas, está más democratizado el acceso, se está buscando incluso una disminución de las materias primas en costos por la misma situación económica a nivel mundial, y cada vez más lo que nos está mostrando la tendencia del mundo es que va girando a la eficiencia y la competitividad que podamos lograr sobre los recursos naturales y sobre la transformación incluso de los productos y el valor que realmente le damos. Entonces, yo veo que a nivel mundial hay mucha oportunidad de querer ver a Norte de Santander como un sector de inversión, de desarrollo, de crecimiento, pero tenemos que en Norte de Santander más bien decir cómo nos preparamos precisamente para ello, cómo realmente estamos abiertos sobre estas posibilidades. Lo digo porque a nivel, repito, de sector carbón tenemos aún un trabajo muy importante por realizar. Yo aún continúo haciéndolo y yo muy en paralelo, tú sabes que por la pasión que me une a la educación, lo hago desde un emprendimiento también de educación. Llevo desde hace 7 años que también conociste y las coincidencias En de la vida nos pandemia. llevó en pandemia Sí. a que descubriéramos que tú también tenías estas pasiones y estos propósitos, por ejemplo, de podcast, emprendimiento y demás, no solo en lo que nos conocimos del sector público, eh, y que nos llevan a trabajar más por esas transformaciones a nivel regional. Pues mira, qué bueno que lo mencionas. No eres el primer invitado que menciona el reto cultural Ujú. de aprender a trabajar en equipo, de dejar a un lado los egos, empezar a sumar hacia objetivos comunes. Quiero retomar eso en un momento, pero para cerrar el capítulo de carbón, cuéntanos un poquito la conversación actual, de pronto no regional, o si pasa en la región chévere,
pero la conversación de pronto en otros mercados, en los mercados de pronto más desarrollados como Europa, sobre la minería consciente. ¿Qué se está conversando hoy sobre esa minería consciente? Porque lo decías hace un momento, en la matriz energética aún el carbón es el 35% de esa matriz, en el corto plazo difícilmente va a cambiar. Entonces, ¿cuál es esa conversación alrededor de la minería consciente? Mira que hay un gran ejemplo y es Europa. Europa comenzó una transición energética acelerada hace varios años y hemos visto un poco todos los reveses que ha tenido que dar en estos momentos precisamente por lo mismo, por seguridad energética, por garantizar minerales estratégicos, incluso para todas las necesidades básicas que tenemos en la vida. Recientemente la Comisión Europea ya aprobó unos minerales estratégicos, el retorno de la minería incluso en Europa, el retorno de plantas térmicas, por ejemplo, en Alemania, que estaban cerradas, que definitivamente iban a no ser parte del sistema en los recientes años y han buscado aplazar precisamente estos tiempos de salida de operación. Y eso muestra precisamente que esa transición energética debe ser una transición energética muy justa o muy bien pensada y analizada, que definitivamente tenemos que hacerle un compromiso muy grande, sí, a lo que tú mencionas, una minería consciente, que se viene trabajando muy fuerte en Europa, por ejemplo, pues, incluso a veces muy pasada de estándares verdes que impide incluso que sea viable a nivel de costos, y ahí es algo que todavía está trabajando Europa en madurar esas ideas para decir, venga, definitivamente hay cosas que se pueden realizar, pero con una manera también que económicamente sea viable también para las empresas y para el consumidor, porque al final alguien termina pagando todo eso y terminan Claro. siendo los consumidores. Entonces hay una gran responsabilidad de minería consciente de Europa, por ejemplo. En otros países como Asia, eh, muchos de ellos, mira que están cumpliendo sus compromisos, es llevando las industrias a otros países para que ellos disminuyan sus emisiones y otros países lo hagan. Entonces, es como una Una conciencia doble moral ahí. de doble moral, pero que uno debería seguirla porque de todas formas sí hay una apertura, por ejemplo, Sí. a recursos, a inversiones, que pues de cierta manera uno puede obviamente estar muy abiertos a realizar. Acá en América también hay casos muy interesantes, en Brasil, por ejemplo, en mercados de México y Estados Unidos, que también participa Colombia, República Dominicana, Chile, sobre esos aspectos de conciencia ambiental, de reducción de emisiones. Colombia ya ha venido haciéndolo, yo también te lo puedo indicar sobre muchas de las empresas del sector, la gran mayoría ya estamos involucradas en trabajar en esos aspectos de, de una minería consciente, pero aún mira que no es suficiente los esfuerzos y sobre todo porque se terminan siendo muy aislados, terminamos haciendo muchas cosas de lo mismo y por la misma falta de unidad y de encañamiento realmente de compartir que tú lo decías hace un rato Ujú. de la forma más clara de egos, terminamos no generando precisamente un valor mucho más grande y alcanzable al final para la región. Porque es que esta minería al final de encañamiento va desde la señora de los chicles, yo siempre lo digo en un ejemplo que está fuera de un centro de acopio de carbón ahí en el Zulia, eh, atendiendo a esos transportadores mineros, volqueteros, hasta definitivamente pues el consumidor final que está recibiendo el producto de Norte Santander. Entonces, si no entendemos todo ese encanamiento productivo, todos esos actores que hacen parte del mismo y que deberíamos estar muy unidos sobre la misma línea, sobre el mismo valor del producto de Norte Santander, sobre las mismas oportunidades de crecimiento para la región, pues definitivamente pues no, para mí sí, no avanzaremos y seguramente puede ocurrir. Llegarán puede pasar, más bien capitales externos a decir lo que no pudieron hacer ustedes, seguramente lo hacemos nosotros, llegando con mucha inversión a comprar todas las reservas mineras de Norte de Santander que pudiera ocurrir. Para un capital muy grande, Norte de Santander produce al año, digamos, en carbón alrededor de 8 millones de toneladas de todos los Pues carbones. mira que en una escala pequeña, Eso es, muy pequeña comparado con lo que es el sector minero, ujú, pero hay un ejemplo reciente. El sector es gastronómico, ujú, empresarios que han tomado unos riesgos de afuera, han decidido unirse. Hoy en día, pues creo que han mostrado que se puede y también ha permitido, como decimos coloquialmente, que los de acá se pellizquen y entonces
han visto como que, venga, se puede trabajar en colectivo. Hay algo que me parece muy bonito y es, como lo decías, desde pandemia comenzó Enfoco Educa. Y Enfoco Educa es ese emprendimiento que es de pronto el otro sombrero, el sombrero emprendedor. De acuerdo. Está el sombrero profesional del ingeniero, ya nos cuentas, el que también tiene la mirada sistémica, que puede jugar en lo público y en lo privado, pero también está el emprendedor, ¿no? Y hoy en día, como todo emprendedor, pues un modelo no es estático y un modelo de negocio va pivoteando, va cambiando, uno va ajustando. Yo también me identifico como y me defino como un emprendedor. Y lo bonito es eso, ¿no? Que uno va como buscándole ese fit con el mercado, que encaje, pero en este caso que encaje con un dolor. Y siento que el dolor está claro, está identificado y es cómo hacemos para crear más conciencia Mm. colectiva, cómo hacemos para fortalecer las organizaciones que tenemos, pero pensando también más en trabajo en equipo. Y hoy en día eso tiene un nombre, pero creo que lo expliques y nos compartas, que es Dale Play, como una propuesta de ciudad, no como la propuesta de Byron Falla, sino como una propuesta de región. Vale, gracias, gracias porque sabes del proyecto y por esa oportunidad de contártelo. Mira que incluso nace el proyecto de Dale Play por Enfoco Educa, como tú mencionas, una entidad de formación continua complementaria que lleva 7 años en la región. Nosotros nacimos por lo que yo entendí y vi del sector minero, y es que la pertinencia educativa que tanto hemos comentado tiene muy distanciada el modelo educativo actual de las universidades o la educación formal y las necesidades del sector privado. O sea, en empresas necesitamos gente, pero no la encontramos. No encontramos las personas porque también el mundo está muy acelerado en todos sus cambios técnicos, tecnológicos, normativos, y hace pues que la necesidad de actualización sea constante. Entonces hoy entra un profesional recién graduado o incluso alguien que tenga experiencia y esa persona necesita estar actualizándose con las cosas de hoy. Incluso le pasa a una contadora con tanta reforma tributaria, por ejemplo, todos los años tiene que actualizar definitivamente de un nuevo caso. Entonces, a partir de ese dolor que vimos, porque las organizaciones empezábamos a formar profesionales, pero no es nuestro core, no era nuestro core y hacemos esfuerzos muy grandes. Sé que lo siguen haciendo empresas privadas, pero no es el core y cuando eso sucede, de no enfocarnos en lo que realmente es el potencial de la compañía, pues empieza a haber esas fugas de productividad realmente y de desarrollo realmente también de sostenibilidad y competitividad por el mercado. Entonces, por eso nace Enfoco Educa como un medio de transferencia de conocimiento que nos enfocamos en el mundo empresarial y lo hacemos de alguna manera en la que creamos rutas de conocimiento y experiencias extraordinarias donde nosotros traemos el conocimiento no desde lo tradicional de aulas de clase corriente, momentos de conferencia, porque yo creo que eso a todos nos agota de cierta manera. Creo que la formación a veces hay que mostrarla de otra forma y cuando nos muestran una temática o algo de formación nuevo, a veces ni sabíamos que lo necesitábamos, ¿cierto? O definitivamente conecta con nosotros sobre necesidades particulares que tenemos como personas. Entonces es necesario muchas veces que sean unas experiencias en las que podamos transmitir conocimiento y eso es lo que hacemos en el Foco Educa. Nosotros tomamos la experiencia como cuando tomamos un vuelo, un viaje, ¿cierto? Que vamos a un lugar a otro, siempre que viajamos en avión es diferente, entonces nos preparamos para el viaje en avión, el viaje siempre tiene sus particularidades y llegamos y tiene su punto porque llegamos a ese lugar. Entonces para nosotros nuestras formaciones son vuelos donde nuestros capacitadores son pilotos y donde llevamos a esos lugares esperados a nuestros pasajeros que son todos aquellos que hacen parte de nuestras rutas. De acá con Enfoco llevábamos haciendo eh, hace 7 años en la región estas cosas. Nacemos como un programa de la Cámara de Comercio de Cúcuta de Emprendelo hace 7 años. Muy interesante que pasamos toda esa ruta completa de mentorías, de acompañamiento, en el que conocimos a un tejido empresarial muy importante de la región y realmente que resalto y que nos ayudó realmente a crecer y a que entendiéramos toda esa problemática y demás. Y eso nos llevaba a hoy, como mencionas, volver a mi punto de emprendedor, como nombrar ese sombrero de emprendedor, porque claro, ante los retos de eh, este año, estos 6 meses, yo creo que para todos los sectores ha sido realmente golpeados en lento. A mí en minería ha sido uno de los más golpeados a nivel de Colombia. Tú ves los últimos reportes de
del índice de producción industrial del país, y el sector minero es el que menor crecimiento ha tenido, incluso ha sido un negativo de 13 puntos. Y eso lo tenemos pues por temas tributarios que están muy marcados, por la misma situación del mercado internacional, pero pues eso hizo, además personalmente, que estaba con Conexis y estoy con Conexis emprendiendo, de tener ciertos ataques, y estoy muy sincero, de comerciales, de los que han experimentado y que entiendo porque hacen parte del sector, y que tuve en enero, pues que definitivamente tuviera esa necesidad de ser resiliente al sector, como sé que pasa en estas épocas que son de commodity, y recordar, y más que recordar, volver a lo que tenía incluso uno en pausa, que por eso viene mucho la parte de Aleplay, y dos, porque empecé a notar qué estaba pasando en los demás sectores. Yo cuando me sentaba en las reuniones de junta de la Andy, con José Miguel de Sens, con David Arara de Cerámica Italia, con Omar Pedraza, incluso de Componente, y hablábamos de los temas, nos quejábamos mucho. Tomábamos unas muy interesantes conversaciones, pero que iba la queja de la incertidumbre que está ocasionando todo lo que viene ocurriendo. O sea, porque hoy realmente es un asunto de mucha incertidumbre para nosotros los empresarios. ¿Qué vamos a hacer en adelante? ¿Vamos a contratar más gente? Ahora hay una reforma, ahora hay una situación de país. Pero olvidábamos, y lo digo porque nos pasaba y yo se los decía también y se lo repetía mucho, que nuestros colaboradores llegan a su casa y su señora es una ama de casa que no tiene trabajo, ellos tienen 3 hijos que tampoco tienen trabajo, él está sintiendo un aumento del combustible, un aumento de la canasta familiar, que lo estamos sintiendo nosotros, y ahora nuestro colaborador con unas situaciones en su núcleo familiar, pues se está sintiendo mucho más fuerte. Y nosotros como empresarios, yo le estoy diciendo al sector, y la invitación con Dale Play es oiga, digámosle al sector, a nuestros colaboradores, a ese núcleo familiar, estamos ahí también en esa incertidumbre, pero busquemos prepararlos precisamente para esas cosas que vienen hacia adelante. Entonces, Dale Play es un evento que cubre formación, bienestar y entretenimiento a través de lo que creamos como una plataforma que logre ser como un estereopicnic corporativo, te lo digo, donde en 3 días de noviembre vamos a tener a Fuerza Laboral de Norte de Santander preparándose para los retos de hoy y los retos del futuro que vienen, con una agenda académica bastante robusta, ya tenemos más de 150 speakers a nivel nacional, desde gerente de innovación de ramo, otros speakers de coordinadora de innovación del CESA, muy importantes, que van a venir también a traer conocimiento y a conectar con el conocimiento de Norte de Santander para esos colaboradores, pero también que haya entretenimiento para la familia, que haya esparcimiento. Mira que la región está teniendo cada vez más de este tipo de actividades de experiencia que son muy importantes, pero desde el sector empresarial también queremos decir que tenemos que crear ese tipo de espacios que cambien la cultura organizacional y que nos permita decirle a los equipos de trabajo y a nosotros mismos como empresarios, venga, hoy la música, como cuando la música se pausa, nosotros vamos a darle play porque el mundo va a seguir cambiando, va a seguir actualizándose. Hoy si no aprendemos, yo lo he dicho, si no aprendemos de la historia, pero la adaptamos al contexto, definitivamente, pues no aprendemos. La crisis de los 30 recuerda el sector automovilístico, un sector totalmente quiebra, donde 4 compañías decidieron unirse. Y mira que volvemos a los temas de la unión. Decidieron unirse y cada uno aportar algo, la ingeniería, el diseño, cada uno algo para el negocio, y crearon una nueva compañía automovilística que es Audi. Para ellos fue tan impactante nacer de un momento retador que su logo son los 4 círculos que simboliza cada una de las empresas que aportó en ese momento. Pero yo, ¿por qué digo adaptarlo al contexto? Porque hoy vemos a un Tesla vendiendo menos unidades que Audi y ganando más. O sea, porque entendieron Tesla, y Audi no está mal, pero Tesla entendió y entiende cuáles son las tecnologías de hoy, cuál es el mundo de hoy, qué es lo que está pasando hoy hacia adelante. Nosotros debemos estar pensando también eso más como región. Debemos estar pensando en cómo la inteligencia artificial está precisamente y debería estar más involucrada en las empresas hoy en Norte Santander. Y te doy un caso, David. Yo sé que hemos dado, y yo a veces quizá ha callado Pablo decir los egos y demás, pero tú pusiste ejemplos muy importantes de sectores que sí lo están haciendo. Y yo también debo resaltar que hay otros sectores que en la región lo están haciendo. El sector moda a mí me parece que sí es un sector muy pujante que lo ha venido trabajando
como quien dice ellos, con su encadenamiento, con sus formas, para entender precisamente eso. Y yo conozco experiencias muy interesantes del sector moda acá de Norte de Santander, de cómo hacemos maquila incluso para nivel país, cómo de Antioquia están viniendo a hacer la estructura, por ejemplo, acá textil en Norte de Santander por la estructura de costo, precisamente lo que buscamos de lo que decimos de eficiencia y por la calidad, diseño, originalidad, desarrollo de producto y demás que podemos hacer acá. Entonces sí se están haciendo cosas, pero necesitamos también que lo conozcan las demás personas del común e incluso nosotros mismos como empresarios de otras industrias que a veces no vemos lo que está pasando en otros sectores, que también logremos ese networking. Y por eso entonces en Aleplay no solo vamos a tener formación, sino vamos a tener música, vamos a tener entretenimiento, arte, cultura, vivencias y conexión empresarial y humana realmente para que logremos obviamente impactar a lo que está pasando en la región positivo y a lo que viene siendo necesario hacia adelante. Para decirle, te repito a todos, ya dejémonos de la queja, pasemos más a la acción y démosle play a prepararnos hacia adelante en nuestras organizaciones, a nuestros equipos, para afrontar los retos que ya hay hoy y los que vienen. Yo creo en Cúcuta y así como creo en Cúcuta, creo también en la fortaleza del networking, por eso lo he promovido, lo seguiré promoviendo. Hace unos días me invitaron en el SENA a conversar con aprendices, algunos instructores. Yo les decía que para mí el reto es cómo entre todos casi que horneamos una torta más grande. Así es. Porque si la torta es muy chiquita y eran como 300 personas en el auditorio con los que estaba conversando, yo les decía, imagínense que yo traiga un brownie o un cupcake, algo muy pequeño, y ahí al lado estaba José Domingo, el chef de Especia, que es uno de los mejores chefs de la ciudad, egresado de la formación de cocina del SENA. Yo le decía a ellos, imagínense que yo tome este brownie y se lo dé a José Domingo, excelente chef, pero le coloco una tarea casi imposible, y es parta un pedacito para cada uno de los 300 que estamos acá, pues el pedacito va a ser insignificante. Así es. Pero si entre todos, incluyéndome con el que estoy hablando, trabajamos para que esa torta crezca y que sea mucho más grande, pues la porción se va a poder compartir de una mejor manera entre todos y el bienestar, digamos que va a ser colectivo. Vamos a poder tener como esa oportunidad y me parece bonito porque no solamente con Dale Play te quedas en la gerencia, ¿cierto? O en la alta dirección, que es muy importante, y habrá espacios para ellos muy concretos, pero también se puede bajar a toda la estructura de la organización y eso va a redundar que la cultura permee, porque de lo contrario, o se queda acá arriba y no es capaz, digamos, de permear en lo que es, digamos, cada una de las empresas. Byron, y esta oportunidad, entendiendo la estructura también del mercado empresarial en Cúcuta, ¿cómo la has pensado? ¿Solo para empresas grandes, medianas? ¿Cómo la has pensado? Mira, esto está abierto. Nosotros en Dale Play lo que dices, estamos haciendo un llamado a la unión precisamente. La primer aceptación de llamado lo tuvo Conforiente y precisamente lo vamos a realizar en donde hacer un evento tan masivo como lo estamos proyectando. Esto va a ser un festival empresarial el más grande realmente del nororiente colombiano, para hacerse 15, 16 y 17 de noviembre en el Centro Recreacional Villa Silvania y en la institución educativa Confanorte, que queda al lado. Entonces hay aulas de formación, ambientes de formación totalmente equipados y todos los ambientes de bienestar y entretenimiento. Bienestar porque empezamos a entender también en las empresas las necesidades de las personas, del humano. O sea, en este mundo muy tecnológico y demás, es necesario pensar en el humano, en la persona. Hay muchos temas de salud mental que ahora en las organizaciones se está trabajando, precisamente por la incertidumbre, por los cambios, por las necesidades de que el propósito personal de cada persona se conecte al propósito de la organización, y la juventud también encuentre esos propósitos alineados al propósito de las organizaciones. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Invitados todas las empresas que tengan en su foco realmente pensar de esta manera. Pensar en que si invierten en el bienestar de su colaborador, realmente lo dicen los estudios, hacen 35% más productivos a sus colaboradores. Lo hace la última investigación del grupo de Harvard de la Facultad de Negocios, decía que lo hace 300% más innovadores. Y mira que tú en la entrevista con Giovanni de TNS, que TNS, por ejemplo, ya es uno de también los que le dijo dale play, le está dando play a este evento, participando, agrupando la participación de sus colaboradores.
eh, es porque le dice, oiga, definitivamente que un trabajador esté motivado y en bienestar, pues hace que retribuya más a la organización de una forma innovadora, haciendo que se reduzcan costos, trayendo nuevas oportunidades de negocio, generando realmente mucho más valor económico y evidentemente que eso se pueda transmitir al trabajador. Entonces, el esquema que estamos haciendo de invitación es que las empresas adquieren una participación que le permite entrar a su colaborador y a 2 miembros de su familia durante los 3 días del festival, donde el colaborador escoge las temáticas a las que quiere ir de capacitación, para que pues mientras él está tomando una capacitación, su señora y sus hijos están en la piscina de Villa Silvania, en las boleas criollas, en los encuentros deportivos de penaltis, que van a ver que luego el trabajador puede ir a tomar estos bonitos encuentros deportivos y de integración con sus demás compañeros, zona gastronómica, zona comercial, zona de entretenimiento, entonces para que realmente haya un plan también diferente de fin de semana, pero que haya un poco de transferencia de conocimiento donde logremos sobre todo inspirar, abrir mentes de colaboradores que nos permita darle play seguido. Tanto es así que yo creo en Cúcuta, yo te traje un detalle, que de acá, ábrelo por favor, que es interesante y es una Muy gorra bonito. especial que Vamos a mostrarlo precisamente acá. le diga No, dale play para que le demos play juntos nunca me cambio la gorra, Creyendo en pero Cúcuta. aprovechando acá este detalle, Byron, voy a hacer aquí el switch. Eh, Además, porque me parece que parte de creer en Cúcuta es esto, o sea, es una Ujú. propuesta diferente, es una propuesta innovadora, que le pega, digamos, a esa pepa del dolor, como lo estábamos hablando, que es el tema cultural y cultural de las organizaciones. A mí me parece muy ganador, por ejemplo, si el líder de producción de una empresa puede Ujú. estar sentado al lado del líder de la De acuerdo. otra, conversan, Se conoce. comparten problemas comunes, Ujú. pueden ser diferentes industrias incluso, uno puede ser, como lo decías, de un tema de confección, otro puede estar, no sé, vinculado con arcilla, otro puede estar vinculado con algo agroindustrial, Así es. pero pueden compartir incluso también ideas de solución, buenas prácticas. Esto me parece muy ganador. O incluso a veces vienen soluciones que se aplican en otros sectores y que están resolviendo la dolencia de un sector en particular. Esto lo trabajan todos los aspectos de innovación, precisamente, de esa innovación abierta, de esa colaboración, de esa conexión. De aquí en adelante también nos damos cuenta que el mundo en adelante va a ser un mundo de mayor conexiones. Cómo las conexiones nos aportan, cómo entre humanos también nosotros seguimos aportándonos en conexión. Entonces, esta es la invitación que hacemos con Dale Play. Por eso yo sabía que el yo creo en Cúcuta también es creer en la región. Yo estoy muy alineado con la visión que tú tienes con Yo creo en Cúcuta y lo que has venido haciendo con esta buena iniciativa y con este propósito. Así que por eso también he querido invitarte a que le des play. O sea, que esta gorra y a quienes le estamos dando una gorra realmente es de también ponernos a trabajar realmente, decirle, démosle play, vamos hacia adelante. Yo sé que tú nos vas a acompañar acá incluso te he invitado a que hagas parte de la agenda académica, que repito, que conectemos no solo a nivel nacional, que nos van a abrir la mente de lo que están haciendo grandes industrias a nivel nacional, pero también acá a nivel regional muchos estamos haciendo cosas muy interesantes. SENS, por ejemplo, está haciendo capacitación en inteligencia artificial hace un año. Sí. Un año está trabajando con Copilot, con modelos de inteligencia artificial, y eso necesitamos que lo conozcan las empresas. Necesitamos que los conozcan las industrias. Un caso particular nos pasaba con Termotasajero, cuando lo estábamos visitando, presentándole, obviamente, a Play. Les decía, mire, salgo a buscar para aprendiz escena y no consigo hoy que estén haciendo ya práctica. No los consigo, no hay que estén interesados. Bueno, de hecho, mira, una pregunta de los aprendices, Ujú. era un número importante de aprendices en estos días. Ellos decían como, ¿cómo hago como un buen tip para encontrar Ujú. trabajo, ¿no? Y bueno, ahí también estaba Giovanni al lado mío y Giovanni Leal pues le respondió a ellos, pero mira que estás diciendo que una empresa muy importante de la región le cuesta encontrar aprendices escena. O incluso ellos decían, nos contaban en esas conversaciones, que siempre nos gusta mucho esa conversación, incluso con los colegas empresarios, es no saben qué es termotasajero y por eso muchos no aplican y demás. Entonces, imagínate una empresa como Termotasajero, icónica, de gran empresa de la región. Ya a nosotros nos falta mucho lo mismo que te decía nuestra narrativa. Pues mira, en el episodio pasado, el episodio 43, hablábamos del ejemplo de los paisas, como la cultura paisa
casi que ha formado un portafolio de marcas orgullo del Ujú, Paisa, ujú, Argos, Suramericana, Bancolombia, ujú. ¿sí? Y nosotros también tenemos, solamente que para mí son activos ocultos porque existe Termotasero, pero la gente no la De conoce, acuerdo. existe TNS y la gente no la conoce, existe UI y la gente no la conoce, Ujú. existe Cerámica Italia y de pronto la conocen, creo que es como de la que más, pero hay muchísimas que no las conocen. Y hace parte también de la propuesta personal con este podcast, y es que nosotros empecemos a apropiarnos de esas marcas que de pronto tenemos a un vecino, a un sobrino trabajando en esa empresa Así es. y nos sintamos orgullosos. Así es que el tejido empresarial de Norte de Santander es muy impresionante. Y David, y tú que también has estado muy cercano. Y además es muy impresionante también porque es muy familiar. O sea, las empresas de Norte de Santander son empresas familiares. También el Dale Play viene unido a que están pasando una transición muy interesante que yo también he visto de pasar a esa segunda o tercera generación. Lo, lo vimos con Giovanni y a mí me pareció interesante que tú tuvieras ese podcast con Edgar, por ejemplo, que es muy interesante escuchar a Edgar, escuchar toda su historia y también la visión que trae Giovanni precisamente para transformar precisamente el modelo muy importante y muy interesante que hizo Edgar y que ha hecho Y Edgar. ese podría ser, bueno, no quiero de pronto llegar a cambiar la estructura de Dale Play, pero si revisamos empresas de la ciudad que estén sobre los 30 años, llegando a los 30 o que Totalmente. ya pasaron los 30 años, pues naturalmente van a estar en ese proceso. Totalmente. O ya lo vivieron o lo están viviendo o a pocos años de vivirlo. Y es esa transición entre la primera generación, la generación fundadora, y su segunda generación, Así que es. es un reto mayúsculo, Así es, Byron. así es. Es mayúsculo por temas culturales, por la gestión del cambio también que hay que hacer precisamente en las organizaciones, en las personas que adopten. Acuérdate que hay muchas generaciones también laborales ahora en este mundo de hoy que estamos coincidiendo, muchos tipos de generaciones de edad, y eso tiene unas formas de pensar y ver el mundo también, también muy particular en los que nos toca alinear visiones precisamente, ser empáticos también para entender cómo piensa el uno, pero también obviamente cómo necesitamos obviamente la transformación en la empresa. Esos son varios de los retos culturales de la tal cultura organizacional que tenemos y de lo que más a veces genera el impacto o el impasse de crecer o no crecer, porque también el crecimiento obviamente de las organizaciones implica que se cambie esa cultura organizacional hacia esos aspectos de que crecer también implica ahora ser más grandes con más responsabilidades. Entonces, acá es importante, es muy interesante porque tenemos esa segunda y tercera generación que ya viene con esas ideas de esas nuevas tendencias del mundo de hoy, que va a seguir actualizándose cada vez más. Entonces, ese llamado precisamente de Aleplay para nosotros ha sido construir esa plataforma de nivel regional para que ya desde el sector privado tengamos este tipo de actividades también en la región acá y que las podamos hacer todos los años. O sea, que así como tenemos, te repito, a mí me enorgullece ver tantas nuevas actividades que estamos haciendo en la región. Estamos precisamente en medio de un festival muy grande que tenemos acá en la región, precisamente en este momento. Y qué bueno que hagan esas iniciativas. Entonces, pero a nivel empresarial tenemos también que crear esos espacios. O sea, tenemos que hacerlo. Y Norte de Santander, mira que hoy, este año, con la buena iniciativa de Conforiente de decir esto es interesante, estamos haciendo un llamado a nivel país. Lo estamos haciendo a nivel país de que desde el sector privado desde las empresas, estamos diciéndole desde nuestras familias, vamos a hacer un evento realmente masivo para transformar. Y tiene mucha relevancia en que lo hagamos en el norte de Santander, es porque no acá, tú lo decías, no son noticias solo negativas que tenemos, solo de violencia, el catatumbo, la situación que tenemos obviamente de violencia, que sí, que es una realidad que tenemos, que tenemos que seguir trabajando, la que tenemos que seguir obviamente afrontando, y para eso está obviamente las autoridades, la institucionalidad, nuestras agremiaciones y todos buscando obviamente eh, esas soluciones allí, pero nosotros, el sector privado, estar en lo que sabemos hacer y es construir empresas, generar valor y hacerlo con un equipo de colaboradores que cada vez más esté comprometido, que lo estemos preparando y que estemos aportando en su bienestar para que también obviamente ellos aporten a nuestras organizaciones, que al final nuestras organizaciones terminan siendo un segundo hogar para esa familia. O sea, tú sabes que un trabajador, un colaborador, termina siendo quien pasa más parte de su tiempo en nuestras organizaciones y para nosotros es un gran compromiso de cómo lo continuamos siguiendo hacia adelante, pese a todas las situaciones que puedan estar ocurriendo
obviamente retadoras, por ejemplo, que pasan hoy. Byron, ya para cerrar, que el tiempo se pasa muy rápido, en el pasado episodio, el 43 con Giovanni Leal, hablábamos, Giovanni decía algo que me parece que conecta con lo cultural que estamos hablando, con la mentalidad. Él decía, hombre, es que nos juega en contra sentir envidia viendo el plato del otro. O sea, como que miro el plato del vecino y me antojo del plato del vecino y siento envidia. Y yo le decía a él la siguiente reflexión, a ver qué opinas. Yo le decía, Giovanni, yo creo que eso ocurre un poco por la mentalidad y creo que nos ayudaría si pensamos más en grande. Totalmente. Quiero conectar esto con el ejercicio de exportar, que lo conoces, que lo vives desde la particularidad del sector carbón, pero que podría aplicarse a cacao, que se aplica al café, que se aplica a las confecciones, al calzado que hacemos, a la agroindustria, lo que sea. Entonces yo le decía, hombre, yo creo que en parte pensar que el mercado es el mercado local, pues nos lleva, así no queramos, a canibalizarnos entre nosotros, porque el mercado es muy pequeño cuando hablamos del mercado de Cúcuta o del mercado del área metropolitana. Pero si alzamos un poco la mirada y empezamos a pensar en un mercado más grande, Centroamérica, ¿cierto? El Caribe, y otro país podría ser, pero menciono esto que está cercano, que hablamos español, casi que la misma franja horaria, pues eso nos va a llevar a otra clase de retos, pero también a entender que podemos empezar a venderle no solamente al vecino, sino a alguien donde va a valorar y posiblemente hasta pagar mejor nuestro producto. Totalmente, totalmente. No sé qué opinas. Estoy totalmente de acuerdo contigo y con esa comparativa del plato y la envidia al lado, que es lo que más es nuestro principal problema. Lo he vivido, me ha tocado vivirlo realmente de una forma incluso muy fuerte. Te contaba la experiencia personal, por ejemplo, en el sector carbón de este año. Y mira que sí, mirar que Norte de Santander también lo ha hecho, ha empezado después del cierre de frontera, empezamos a mirar realmente más al mundo, una mirada más de 360, pero cada vez tenemos que seguir haciéndolo más, porque entonces ahora el problema es que miramos hacia afuera, pero seguimos mirando con ese plato de envidia del de al lado. Entonces nos hacemos incluso nosotros mismos zancadillas para estar en los mercados de afuera. Es increíble para mí ver que eso todavía sigue ocurriendo. Ya afortunadamente el mismo mundo de hoy está diciendo que ya no es viable realmente esos modelos. O sea, eso ocurría antes cuando incluso yo creo que pasaba con la estrategia militar después de la Primera Guerra Mundial, cuando el modelo americano de empresa pues hizo que todos los militares tuvieran esa forma de construir las empresas adelante. Yo creo que hoy estamos invitados y el mundo está más hacia los modelos asiáticos o incluso japoneses, de decir es en colectivo, agregándonos valor, haciendo lo que sabemos hacer y uniéndonos con lo que mejor saben hacer, que salimos hacia adelante. Y volvemos entonces a ese mismo mensaje. Claro que hay oportunidades grandísimas hacia afuera. Norte de Santander las tiene. Incluso también con el potencial país, porque ser puente de país también como Norte de Santander podemos serlo con grandes oportunidades, pero tenemos que buscar que esa narrativa interna primero de región esté muy conectada y sobre todo que valoremos el trabajar unido. Si lo empezamos a hacer, por ejemplo, y es mi invitación a todo el sector privado, hacerlo desde el privado, donde sabemos que para nosotros es retador también, sabemos lo que cuesta también construir cosas, pues definitivamente uniéndonos más, vamos a hacerlo más sencillo. Entonces, totalmente de acuerdo contigo y sé que estamos alineados con esa visión y por eso yo creo también en Cúcuta y creo en lo que estás haciendo con propósito y por eso también te invito a que le seguimos hacia adelante con estrategia, dándole play, buscando realmente que fortalezcamos los equipos y las necesidades que tenemos para hacerlo diferente y para transformar realmente esta región tan bonita que tenemos. Pues Byron, muchas gracias por tu tiempo, por haber pasado por acá. Sí, David. Gracias por regalarle a la ciudad y por darle play a este cambio de mentalidad, a este cambio cultural que nos ayuda a que esa Cúcuta emergente sea cada vez mucho más grande. Gracias, David. Muchas gracias.